Llegar al Perú fue un error. Eso fue lo primero que dijo, sin filtro y casi con rabia, un joven estadounidense llamado Brandon Miller, nacido en California, mientras miraba por la ventana del aeropuerto Jorge Chávez con una expresión que mezclaba cansancio, decepción y vergüenza. A su lado estaba su mejor amigo, Taylor Anderson, con la mochila colgada de un solo hombro, el rostro pálido por el vuelo y los ojos llenos de esa incomodidad que aparece cuando una fantasía se estrella contra la realidad. Desde niños, Brandon y Taylor habían vivido obsesionados con Sudamérica, pero no con cualquier país. Para ellos, el Perú era una especie de lugar mítico, un territorio de misterio, aventura, ruinas sagradas, montañas imposibles, comida famosa y paisajes que parecían sacados de una película. En sus cuadernos de la secundaria, mientras otros escribían nombres de bandas o equipos de fútbol americano, ellos dibujaban montañas, llamas, templos antiguos y frases como, algún día iremos a Machu Picchu. Todo comenzó cuando vieron por primera vez un documental sobre los Andes. Eran apenas unos niños, sentados en la sala de la casa de Brandon, comiendo papas fritas frente a un televisor viejo. En la pantalla apareció una imagen de Machu Picchu al amanecer. Las nubes bajaban lentamente sobre las terrazas, el sol tocaba las piedras antiguas y una voz grave decía que aquel lugar era una de las grandes maravillas del mundo. Tyler se quedó inmóvil. Brandon abrió la boca como si estuviera viendo un portal hacia otro planeta. Desde ese día, el Perú dejó de ser para ellos un país lejano en un mapa. Se convirtió en una promesa. Una promesa de aventura, de descubrimiento, de emoción pura. Luego vinieron los videos de YouTube sobre Cusco, los documentales sobre la cultura inca, los programas de viajes donde extranjeros probaban ceviche y quedaban en shock, las fotos de alpacas en los Andes, los mercados llenos de colores, los huacos, las líneas de Nazca, el lago Titicaca. La selva amazónica, las dunas de Ica, el pisco sour, la papa a la huancaína, el lomo saltado y esa idea repetida una y otra vez en redes sociales, Perú es mágico. Y ellos se lo creyeron. No de manera superficial. Se lo creyeron con el corazón. Para Brandon y Taylor, Perú no era simplemente un destino turístico. Era un sueño construido durante años. Un lugar donde todo debía ser intenso, alegre, cálido, lleno de música, colores, sonrisas, comidas gigantescas y personas dispuestas a recibirlos como si fueran viles cada plato con orgullo, montañas que los harían llorar y una cultura tan abierta que cualquier extranjero se sentiría inmediatamente parte de ella. Trabajaron durante 2 años para pagar el viaje. Brandon hacía turnos extra en una cafetería de Los Ángeles. Tyler trabajaba repartiendo pedidos después de clases en una universidad comunitaria. Dejaron de comprar ropa, cancelaron sus salidas de fin de semana y ahorraron cada dólar con una obsesión casi religiosa. Cuando finalmente compraron los pasajes a Lima, se abrazaron en el estacionamiento de un centro comercial como si hubieran ganado una final. Perú, hermano. Por fin, dijo Brandon, con la voz quebrada. Después de tantos años. Vamos a ver el país real, respondió Taylor. Pero el país real no fue lo que esperaban. Apenas aterrizaron en Lima, la primera bofetada de realidad llegó sin pedir permiso. El aeropuerto estaba lleno. No lleno como en los videos perfectos de turismo, sino lleno de verdad. Familias cargando maletas enormes, niños llorando, personas buscando taxis, anuncios por altavoz, turistas confundidos, trabajadores caminando rápido, filas largas, conversaciones mezcladas, calor húmedo, ruido y ese movimiento caótico que para un limeño puede ser normal. Pero para ellos fue un golpe directo al rostro. Esto es Perú, murmuró Taylor, mirando a todos lados. Brandon no respondió. Se quedó quieto, con el teléfono en la mano, intentando grabar, pero sin saber hacia dónde apuntar. Había imaginado una entrada cinematográfica, casi espiritual,
como si al pisar suelo peruano una música épica comenzara a sonar en su cabeza. En cambio, lo que sintió fue desorden, cansancio, confusión y un extraño vacío. Al salir del aeropuerto, el tráfico de Lima terminó de romper la ilusión. Bocinas por todas partes. Taxis ofreciendo servicio. Buses avanzando con una seguridad inexplicable entre carriles estrechos. Mototaxis en algunos sectores. Autos pegados unos a otros como si la ciudad respirara con dificultad. El cielo gris de Lima, ese cielo panza de burro que los limeños conocen demasiado bien, cubría todo con una capa opaca. No había sol andino, no había montañas sagradas a la vista, no había música de postal. Solo una capital enorme, ruidosa, contradictoria, viva y brutalmente real. Nos equivocamos, dijo Brandon en voz baja. Tyler lo miró. ¿Qué? ¿Qué nos equivocamos? No debimos venir. La frase salió sin pensar, pero con demasiada honestidad. El chofer del taxi, un hombre de unos 50 años llamado Don Ricardo, fingió no escuchar. Pero en el espejo retrovisor levantó apenas la mirada. Brandon y Tyler no se dieron cuenta. Estaban demasiado encerrados en su decepción. Para ellos, Perú debía empezar con magia. Pero empezó con tráfico. Debía empezar con emoción. Pero empezó con agotamiento. Debía empezar con una bienvenida perfecta. Pero empezó con el choque inevitable entre la fantasía de Internet y la vida real de un país que no existe para cumplir las expectativas de nadie. Y aquí es donde quiero detenerme un segundo, porque esto es precisamente lo que muchos extranjeros no entienden cuando llegan al Perú. Creen que un país debe comportarse como una campaña turística. Creen que Lima tiene que recibirlos con música, sol, ceviche y sonrisas perfectamente iluminadas. Creen que Cusco debe aparecer apenas bajan del avión, que Machu Picchu está detrás de cada esquina, que cada peruano está esperando al turista para contarle una leyenda ancestral. Y cuando descubren que el Perú también tiene ruido, tráfico, cansancio, gente apurada, desigualdad, clima gris y problemas cotidianos, algunos se sienten estafados. Pero la pregunta es, ¿estafados por quién? ¿Quién les prometió que un país de verdad tenía que parecerse a una postal? Brandon y Tyler llegaron al hotel en Miraflores en silencio. Desde la ventana de la habitación veían edificios modernos, calles ordenadas, autos pasando y, a lo lejos, una franja gris de cielo sobre el océano. Miraflores les pareció más limpio y tranquilo que la zona del aeropuerto, pero aún así algo dentro de ellos seguía incómodo. Yo pensé que iba a sentir algo especial apenas llegara, dijo Tyler, sentándose en la cama. Yo también, respondió Brandon. Pensé que Perú iba a sentirse no sé más auténtico. Esa palabra fue peligrosa, auténtico. Porque muchas veces, cuando un extranjero dice que busca lo auténtico, en realidad quiere decir que busca una versión cómoda de la pobreza, una versión estética de la tradición, una versión decorativa de la cultura ajena. Quiere ver colores, pero no entender la historia. Quiere probar comida, pero no conocer el esfuerzo detrás. Quiere caminar por mercados, pero no soportar el ruido real de un mercado. Quiere emoción, pero no contradicción. Al día siguiente, decidieron salir a caminar por Miraflores. Fueron al malecón, vieron el mar desde los acantilados, observaron a personas corriendo, parejas paseando, adultos mayores conversando en bancas y jóvenes tomando fotos frente al Pacífico. Pero incluso allí, en uno de los lugares más fotografiados de Lima, Brandon seguía sintiendo que algo no encajaba. No parece el Perú que vimos en los videos, dijo. Tyler asintió. Parece una ciudad normal. Y lo dijo como si eso fuera una decepción. Caminaron hasta un restaurante recomendado por una aplicación. Era un local moderno, con paredes de cemento pulido, plantas colgantes y una carta elegante.
Pidieron ceviche, causa limeña, arroz con mariscos y chicha morada. Esperaban una experiencia explosiva, casi teatral. Pero cuando llegó el ceviche, el primer bocado no fue lo que Brandon imaginaba. El limón era intenso, el ají le golpeó la lengua, la cebolla crujía con fuerza y el pescado tenía una frescura que no se parecía a nada que hubiera probado antes. Su reacción no fue inmediata admiración. Fue sorpresa incómoda. Es fuerte, dijo. El mozo, un joven limeño llamado Sebastián, sonrió con discreción. Claro, causa. El ceviche no viene a pedir permiso. Tyler soltó una risa breve. Causa. Así decimos acá. Como amigo, hermano, pata. Depende del momento. Sebastián no intentó venderles una fantasía. No les dio un discurso turístico. No les habló como guía de museo. Simplemente les explicó, con naturalidad, que el ceviche peruano no está hecho para ser tímido. Que el limón, el ají, la sal, el pescado y la cebolla tienen que conversar fuerte. Que si un ceviche no despierta la boca, entonces algo está fallando. Brandon lo escuchó en silencio. Por primera vez desde que llegó, algo empezó a moverse dentro de él. No es suave, dijo. Sebastián sonrió. El Perú tampoco. Esa frase quedó flotando sobre la mesa. El Perú tampoco. No era una frase preparada, no era un eslogan, no era publicidad. Era una verdad dicha desde la experiencia cotidiana. Perú no es suave. No es un país hecho para entrar despacio en la boca ni en la mente. Perú entra con fuerza. Con ají, con historia, con orgullo, con contradicción, con belleza y con golpes. Es un país que puede incomodar antes de emocionar. Puede confundirte antes de conquistarte. Puede parecer caótico antes de revelarte su lógica interna. Brandon miró nuevamente el plato. Probó otro bocado. Esta vez no buscó que el sabor coincidiera con sus expectativas. Solo lo dejó ser. El ácido del limón, el picor del ají limo, el camote dulce, el choclo, el pescado frío. De pronto, algo hizo clic. Ahora entiendo un poco, murmuró. Tyler también probó de nuevo. Ya no hizo muecas. Se quedó pensando. Es como si todo peleara, pero al final funcionara. Sebastián, que pasaba cerca, lo escuchó y se rió. Bienvenido a Lima. Después de almorzar, salieron caminando por las calles de Miraflores. El cielo seguía gris, pero ya no les parecía hombre, un repartidor deteniéndose para ayudar a una anciana a cruzar, un grupo de trabajadores almorzando en una banca, compartiendo una gaseosa grande y riéndose como si el día no pesara. No sé por qué, pero siento que nos estamos perdiendo algo, dijo Tyler. Tal vez vinimos buscando espectáculo, respondió Brandon. Y acá la cosa va por otro lado. Esa tarde tomaron un taxi hacia el centro histórico de Lima. Don Ricardo, el mismo chofer que los había llevado desde el aeropuerto, apareció por casualidad porque el hotel llamó a una empresa local. Al reconocerlos, sonrió. Ah, los gringuitos que llegaron asustados. Brandon se puso rojo. ¿Usted escuchó? Hijito, en Lima uno escucha hasta lo que no quiere. Tyler se tapó la cara de vergüenza. Don Ricardo no se burló con crueldad. Más bien habló como hablan muchos peruanos cuando quieren corregirte sin humillarte, con humor, con filo y con cariño al mismo tiempo. Ustedes querían que el Perú les dé la bienvenida con quena, con dorisol, ¿no? Brandon no supo qué responder. Un poco, admitió Tyler. Don Ricardo soltó una carcajada. Ya pues. El Perú no es parque temático. Es país. Acá hay tráfico,
Hay problemas, hay gente que chambea desde las 5 de la mañana, hay señoras que levantan negocios con una olla, hay jóvenes que estudian en combi, hay familias que salen adelante como pueden. Pero también hay comida, historia, corazón y una terquedad que no se encuentra en cualquier parte. Mientras avanzaban por avenidas congestionadas, don Ricardo les habló de Lima. Les contó que la ciudad no siempre se deja querer rápido. Que muchos incluso dentro del Perú la critican, la sufren, la insultan y aún así la defienden. Les habló de los migrantes que llegaron de la sierra y la selva, de los mercados, de los barrios que crecieron sin permiso, de las familias que construyeron casas ladrillo por ladrillo, de los hijos que ahora son profesionales gracias al sacrificio de padres que nunca tuvieron descanso. Ustedes ven desorden, dijo. Pero a veces detrás de ese desorden hay supervivencia. Hay gente que no espera que el sistema le arregle la vida. Sale y la pelea. Brandon miró por la ventana. Vio a un vendedor ambulante ofreciendo caramelos entre los autos. Vio a una mujer con uniforme de enfermera esperando un bus. Vio a un niño con mochila escolar dormido sobre el hombro de su madre. Y por primera vez no vio caos. Vio esfuerzo. El centro histórico los recibió con otra cara. La Plaza Mayor, la catedral, los balcones coloniales, las fachadas amarillas, la gente caminando entre edificios antiguos y policías ordenando el tránsito. Brandon y Taylor se quedaron en silencio. Esa Lima no se parecía a la del aeropuerto ni a la de los videos modernos. Era una ciudad con capas. Una ciudad que no podía entenderse en una sola mirada. Esto sí parece historia, dijo Taylor. Don Ricardo respondió. Todo es historia, joven. Hasta el tráfico. Lo que pasa es que ustedes solo reconocen la historia cuando está pintada bonito. Esa frase les dolió un poco, porque era verdad. Caminaron por jirones llenos de gente. Entraron a una iglesia antigua. Vieron vendedores de turrón, carretillas, turistas, oficinistas, escolares, músicos callejeros. En una esquina, una señora vendía mazamorra morada y arroz con leche. Taylor compró un vaso combinado por curiosidad. La señora, doña Meche, le explicó con paciencia qué era cada cosa. Esto es clásico, papito. Limeñazo. Si no pruebas esto, no has venido. Tyler probó una cucharada. La canela, el clavo, la fruta, el dulzor espeso. No era lo que esperaba. Pero esta vez ya no rechazó la sorpresa. Sonrió. Está buenísimo. Doña Meche levantó la ceja. Claro que está buenísimo, ¿qué pensabas? Brandon se rió por primera vez con ganas desde que llegó al país. Algo estaba cambiando. No porque el Perú se hubiera vuelto más fácil, sino porque ellos estaban dejando de exigirle que se pareciera a sus fantasías. Esa noche, en el hotel, Brandon abrió su computadora y revisó los videos que había guardado antes del viaje. 10 cosas mágicas que debes ver en Perú. El país más hermoso de Sudamérica. Extranjeros lloran al probar comida peruana. Machu Picchu cambió mi vida. De pronto, todos esos títulos le parecieron incompletos. No falsos, pero sí incompletos. Nos vendieron una parte, dijo. Taylor, recostado en la cama, respondió. No. Nosotros solo quisimos ver una parte. Y esa diferencia era importante. Al tercer día viajaron a Cusco. Si Lima les había golpeado las expectativas, Cusco les abrió una puerta diferente. Apenas bajaron del avión, sintieron el aire más delgado, el frío seco, el cielo azul intenso, las montañas rodeando la ciudad como gigantes silenciosos. Pero tampoco fue una postal perfecta. Les dolía la cabeza por la altura. Caminaban lento. Se cansaban rápido.
Las calles empedradas eran hermosas, sí, pero también difíciles. Los vendedores ofrecían tours en cada esquina. Los turistas llenaban plazas. La ciudad era mágica y comercial, antigua y moderna, espiritual y agotadora al mismo tiempo. Perú nunca es una sola cosa, dijo Brandon, respirando con dificultad. Eso estoy empezando a entender, respondió Taylor. En una pequeña tienda de textiles cerca de San Blas conocieron a una mujer llamada Valeria Quispe. Tenía unos 40 años, hablaba español, quechua e inglés básico. Vendía mantas, chullos, chalinas y pequeñas figuras tejidas a mano. Taylor tomó una chalina colorida y preguntó si era auténtica. Valeria lo miró con calma. ¿Qué quiere decir auténtica para ti? Tyler se quedó congelado. No sé. Hecha de manera tradicional, supongo. Valeria tomó la chalina con cuidado. Mi abuela tejía. Mi mamá tejía. Yo tejo. Pero también uso celular, vendo por internet y mi hijo estudia ingeniería, ¿eso me hace menos tradicional? El silencio fue brutal. Brandon miró a Taylor. Tyler bajó la mirada. No quise ofender. Valeria sonrió, pero no suavizó la lección. Muchos turistas vienen buscando personas congeladas en el pasado. Quieren que vistamos, hablemos y vivamos como en sus documentales. Pero nosotros no somos decoración. Somos gente. Esa frase fue como una piedra cayendo en agua quieta. No somos decoración. Somos gente. Y aquí, nuevamente, hay que decirlo con claridad, muchos extranjeros aman la cultura peruana mientras se mantenga bonita, fotogénica y disponible para sus cámaras. Aman el ponchó, la llama, el mercado, la señora tejiendo, el niño con mejillas rojas, el campesino en la montaña. Pero se incomodan cuando esa misma gente exige respeto, cobra lo justo, estudia una carrera, usa TikTok, opina de política o les recuerda que su cultura no existe para adornar el viaje de nadie. Valeria no los trató mal. Al contrario, les ofreció mate de coca, les recomendó caminar despacio por la altura y les explicó el significado de algunos diseños andinos. Les habló de la dualidad, de la relación con la tierra, de los colores según las comunidades, de cómo algunas piezas son hechas para turistas y otras para uso familiar. No había resentimiento en su voz. Había dignidad. Brandon compró una manta. Tyler compró la chalina. Pero lo importante no fue la compra. Lo importante fue la incomodidad que se llevaron. Esa noche, sentados en la plaza de armas del Cusco, vieron cómo las luces amarillas iluminaban la catedral y las montañas se oscurecían alrededor. Había turistas tomando fotos, vendedores caminando, parejas sentadas, niños corriendo, policías conversando. Taylor se quedó mirando la chalina que llevaba en las manos. Creo que hemos sido muy arrogantes, dijo. Brandon así. Al día siguiente visitaron el Valle Sagrado. En el camino, el guía, un cusqueño llamado Martín, les habló de los incas, pero también del presente. Les explicó que muchas comunidades viven entre la agricultura, el turismo, la migración y la educación. Que no todo es ruina antigua ni ceremonia espiritual. Que detrás de cada foto perfecta hay personas negociando precios, pagando estudios, cuidando animales, trabajando la tierra y resistiendo cambios económicos que los turistas raramente entienden. En Pisac, Brandon vio a una niña ayudando a su madre en un puesto de artesanías mientras hacía tareas escolares en un cuaderno. La escena le apretó el pecho. Antes, quizás habría tomado una foto. Esta vez no lo hizo. Solo observó con respeto. ¿No vas a grabar?, preguntó Taylor. No, respondió Brandon. No todo lo que me conmueve me pertenece. Tyler lo miró sorprendido. Esa frase habría sido impensable días atrás. Cuando finalmente llegaron a Machu Picchu,
El impacto fue distinto al esperado. Sí, era impresionante. Sí, las montañas parecían irreales. Sí, las piedras tenían una presencia que ningún video podía capturar. Pero Brandon no lloró de inmediato como imaginaba. Taylor tampoco gritó ni levantó los brazos para una foto épica. Se quedaron quietos. No por decepción, sino por respeto. El guía pidió que caminaran con cuidado. Les explicó que Machu Picchu no era solo una maravilla turística, sino un espacio histórico, simbólico y frágil. Les habló de ingeniería, astronomía, agricultura, poder, espiritualidad y también de los debates actuales sobre conservación, turismo masivo y memoria cultural. Brandon pasó la mano cerca de una piedra, sin tocarla. Yo pensaba que venía a encontrar una fantasía, dijo en voz baja. Martín lo escuchó. ¿Y qué encontraste? Brandon miró las terrazas, las montañas, el cielo. Una responsabilidad. Martín sonrió apenas. Entonces sí estás mirando. Esa fue la verdadera transformación. No el momento espectacular para la cámara. No el grito viral. No la lágrima fabricada para miniatura de YouTube. La transformación real ocurrió cuando dos extranjeros dejaron de preguntarse qué podía darles el Perú y comenzaron a preguntarse qué debían respetar del Perú. A su regreso a Lima, ya no eran los mismos. La ciudad gris que al principio les pareció fría ahora les parecía compleja. El tráfico seguía siendo tráfico, nadie va a romantizarlo. Las bocinas seguían sonando. Las avenidas seguían saturadas. Pero Brandon y Taylor ya no veían solo desorden. Veían una capital hecha de millones de historias cruzadas. Veían al taxista que trabajaba 12 horas, a la cocinera que mantenía vivo un sabor familiar, al estudiante que viajaba 2 horas para llegar a clases, al vigilante que saludaba con respeto, al vendedor que convertía una esquina en sustento. Volvieron al mismo restaurante de Miraflores donde habían probado ceviche por primera vez. Sebastián los reconoció. Ah, los causas del ceviche fuerte. Brandon se rió. Ahora queremos probar más. Eso quería escuchar. Pidieron anticuchos, ají de gallina, papa rellena, tiradito, suspiro a la limeña y, por supuesto, otro ceviche. Esta vez no comieron buscando confirmar una fantasía. Comieron escuchando la historia de cada plato. Sebastián les contó que la cocina peruana no era solo fusión porque la palabra suena bonita, sino resultado de migraciones, heridas, mezclas, desigualdades, creatividad y supervivencia. Lo andino, lo español, lo africano, lo chino, lo japonés, lo amazónico, lo costeño. Todo en tensión. Todo en una mesa. Por eso la comida peruana tiene carácter, dijo Sebastián. Porque el país también lo tiene. Taylor levantó el vaso de chicha morada. Al principio pensé que Perú era demasiado intenso. Sebastián sonrió. ¿Y ahora? Ahora creo que yo era demasiado superficial. Nadie en la mesa dijo nada durante unos segundos. Esa confesión tenía peso. La última tarde caminaron por Barranco. El cielo gris se abría un poco sobre el mar. Los murales, las casonas antiguas, los bares, los músicos, el puente de los suspiros, las parejas tomando fotos, los artistas vendiendo cuadros, todo parecía tener una melancolía especial. No era la alegría explosiva que ellos habían imaginado. Era otra cosa. Una belleza más lenta, más herida, más profunda. En un mirador frente al Pacífico, Brandon sacó su teléfono y comenzó a grabar. Pero esta vez no habló como influencer emocionado. Habló despacio. Vinimos al Perú pensando que encontraríamos una fantasía. Pensamos que este país tenía que ser exactamente como los videos que vimos durante años, colorido, místico, perfecto, barato, amable, fácil de entender.
Y cuando llegamos, nos chocamos con Lima, con el tráfico, con el ruido, con el cansancio, con nuestra propia ignorancia. Dijimos que venir había sido un error. Pero el error no era Perú. El error éramos nosotros. Tyler se acercó y continuó. Perú no tiene que demostrarle nada a ningún extranjero. No tiene que actuar como postal. No tiene que sonreír todo el tiempo. No tiene que ser antiguo para ser auténtico ni pobre para parecer profundo. Perú es moderno y ancestral, caótico y hermoso, duro y generoso. Orgulloso y contradictorio. Y recién cuando dejamos de exigirle que cumpliera nuestra fantasía, empezamos a verlo de verdad. Brandon bajó el teléfono. Por primera vez, el silencio entre ellos no era incómodo. Era necesario. Esa noche, don Ricardo los llevó nuevamente al aeropuerto. El mismo camino que al principio les había parecido insoportable ahora se sentía casi familiar. Las luces de Lima pasaban por la ventana. Los autos avanzaban lentamente. Una radio sonaba bajito con noticias y música criolla. Don Ricardo los miró por el espejo. ¿Y, todavía creen que fue un error venir? Brandon sonrió. Sí. Don Ricardo levantó las cejas. ¿Cómo que sí? Tyler se rió. Fue un error venir buscando un Perú falso. Brandon completó. Pero fue lo mejor que nos pudo pasar, porque encontramos el Perú real. Don Ricardo no dijo nada por unos segundos. Luego asintió. Ya están aprendiendo, gringuitos. En el aeropuerto Jorge Chávez, Brandon y Taylor hicieron el check-in con calma. Ya no estaban desesperados por grabarlo todo. Ya no hablaban fuerte ni se movían como si el mundo tuviera que mirarles. En sus maletas llevaban una manta cusqueña, una chalina, una bolsa de café peruano, una botella pequeña de pisco, algunos recuerdos para sus familias y algo mucho más difícil de explicar, una vergüenza transformada en respeto. Mientras esperaban el embarque, Taylor miró alrededor. Familias despidiéndose, viajeros cansados, trabajadores del aeropuerto moviéndose con precisión, turistas revisando documentos, una señora abrazando a su hijo antes de que pasara migraciones. Nada era cinematográfico en apariencia. Pero todo era humano. Cuando llegamos, este lugar me pareció caótico, dijo Taylor. Brandon miró el mismo espacio que días antes lo había decepcionado. Ahora me parece vivo. El anuncio de embarque sonó. Se levantaron lentamente. Antes de entrar al pasillo, Brandon se giró una última vez. No había montañas sagradas ni ruinas antiguas frente a él. Solo un aeropuerto lleno de gente. Pero ahora entendía que también allí había Perú. En las despedidas, en los trabajadores, en los acentos mezclados, en las maletas enormes, en los abrazos apurados, en los rostros cansados, en la manera en que cada persona llevaba una historia. Volveremos, dijo. Tyler asintió. Pero la próxima vez no vendremos a consumir una fantasía. Vendremos a escuchar. El avión despegó sobre Lima. Desde la ventana pequeña se sintió algo que no había sentido al llegar, gratitud. No una gratitud fácil, no una emoción de turista satisfecho, sino una gratitud incómoda y madura. La gratitud de quien fue corregido por un país entero sin que el país tuviera que levantar la voz. Tyler cerró los ojos. En su mente aparecieron el rostro de Valeria en Cusco, la risa de Sebastián en el restaurante, las frases filosas de don Ricardo, el silencio de Machu Picchu, el sabor del ceviche, el cielo gris de Lima, la niña haciendo tareas en Pisac, la señora vendiendo mazamorra. Las montañas del Valle Sagrado y el ruido de una ciudad que al principio no supo amar. Perú no era lo que imaginábamos, dijo Taylor. Brandon respondió. Era más.
Y tal vez esa sea la lección que muchos extranjeros deberían aprender antes de hablar de nuestro país. Perú no necesita parecerse a la idea que otros fabricaron desde lejos. Perú no necesita pedir permiso para ser complejo. No necesita suavizar su ají, ordenar su caos para la cámara ni congelar su cultura para que el turista se sienta cómodo. El Perú es una conversación fuerte, una mesa servida con historia, una ciudad que pelea, una montaña que observa, una memoria que no se rinde. Y para los peruanos que ven esto, quizás también hay una reflexión. A veces estamos tan acostumbrados a nuestras dificultades que olvidamos mirar la fuerza que existe detrás de ellas. Criticamos el tráfico, la informalidad, el ruido, el desorden, y con razón, porque amar un país no significa negar sus problemas. Pero tampoco significa dejar que otros lo reduzcan a sus defectos o a sus postales. El Perú no es perfecto. Nunca lo fue. Pero tiene algo que muchos países más ordenados han perdido, una capacidad feroz de resistir, mezclar, crear, levantarse y convertir la dificultad en identidad. Brandon y Taylor llegaron diciendo que venir al Perú había sido un error. Se fueron entendiendo que el verdadero error fue creer que podían comprender un país milenario en 3 minutos de aeropuerto, un viaje en taxi y un video de internet. Porque el Perú no se entiende de inmediato. El Perú se prueba, se camina, se escucha, se respeta. Primero incomoda. Luego enseña. Y cuando finalmente entra en el corazón, ya no sale. Así terminó el viaje de 2 estadounidenses que vinieron buscando una postal y encontraron un país. Vinieron buscando magia y encontraron humanidad. Vinieron buscando una fantasía y terminaron enfrentándose a una verdad mucho más poderosa: el Perú real no necesita ser perfecto para ser inolvidable. Y si esta historia te hizo pensar, si alguna vez viste a un extranjero juzgar al Perú sin entenderlo, o si tú mismo sentiste que a veces nuestro país es demasiado difícil de explicar, deja tu opinión en los comentarios. Porque esta conversación no termina con Brandon y Taylor. Recién empieza con todos los que alguna vez tuvieron que defender al Perú no como un paraíso inventado, sino como lo que realmente es: un país duro, hermoso, contradictorio, orgulloso y profundamente vivo. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y compartir este video con alguien que todavía cree que el Perú cabe en una postal. Porque tal vez, después de escuchar esta historia, entienda que nuestro país no se mira solo con los ojos. Se entiende con paciencia, con respeto y, sobre todo, con corazón.